Hola chicos de sexto semestre, ¿no? Tenemos un problemita técnico y volvemos a empezar. Bienvenidos a su tercera clase, vamos a ver ya contenido del tema, de la materia. Pongan mucha atención, a partir de aquí ya vienen elementos que serán parte de su examen. Y si tienen cualquier duda o cualquier pregunta, les pido por favor que la generen, porque para eso estamos aquí, para resolver dudas. Entonces, vamos a abrir en su clase de Classroom. Hay un archivo en el cual... Ay, siempre me juega malas pasadas esto. En el cual ya les subí lo que vamos a descargar el día de hoy y el trabajo con lo que vamos a trabajar el día de hoy. Va, dicho eso, vamos a empezar. Primero, les quisiera preguntar, ¿qué se imaginan ustedes por problemática social? ¿Qué entenderían? Para ustedes, ¿qué es una problemática? Puede ser la falta de recursos, ¿Cómo? como por ejemplo seguridad, transporte, agua, luz. Pues es alguna situación que pone en riesgo a la sociedad o que afecta a la sociedad. Ok, ¿quién más? Circunstancias adversas que enfrenta pues la población, cierta población. Ok, ¿quién más? Son problemas que se generan que pues le afectan a la sociedad. Ok, ¿quién más? Son como ciertas situaciones que afectan a un grupo social bueno, que está trastornando la realidad social de un territorio. Por ahí se escuchó un gallo, está bueno. ¿Alguien más? También podría ser la pobreza. ¿Alguien más? Pues que son problemas sociales y que implican algún tipo de inconveniente, ¿no? Ok, muy bien. Me encantan nuestras primeras clases, son muy chistosas, en el buen sentido. Em, Vamos a ver, vamos por partes. ¿Alguna vez tuvieron un diccionario de la Real Academia Española que no usaban pero tenían que cargar en su mochila de la primaria o la secundaria? ¿No? Y en la prepa se convirtió en inglés-español y tampoco lo usaban, pero ahí tenía que estar. Ok, muy bien. Si algún curioso sí lo llegó a usar, y salvo las actualizaciones más recientes, en la época en la que a mí me tocaba cursar esos años, estamos hablando... ¿Cuántos tienen ustedes? ¿21 años? ¿20? Yo les llevo 8 años de diferencia. Entonces, 8 años, cuando a mí me tocaba cursar, este, venía una parte que por alguna extraña razón me llamó la atención buscar, que era amiba, ¿no? O sea, que era una amiba, porque me acuerdo mucho que de pequeño me enfermaba de amibas. Y siempre decían amibas, amibas, tiene amibas, y yo, sí, no sé qué es una amiba. Me voy a amiba en la definición del examen y decía algo así como véase ameba, ¿no? Me voy a ameba y decía véase amiba, ¿no? Entonces, técnicamente una me regresaba a la otra y no decía absolutamente nada de que era una amiba. Cuando vamos a dar un concepto o una definición, mejor dicho, cuando vamos a dar una definición de cualquier concepto, el concepto mismo no puede formar parte de la definición. Eso ténganlo muy presente. Entonces, no pueden decir que problemática social son problemas que hay en la sociedad, ¿no? Porque es como decir amiba, ameba. Y no decimos nada. Tienen que buscar otros elementos. A su compañera que participó al principio, por ejemplo, dice, son recursos como el agua, el transporte, la luz, o sea, ¿esos son recursos o son servicios públicos? ¿O cuándo es uno y cuándo es otro? Ajá. Van a decir que, ay, profe, qué payaso es. No, o sea, no es que sea payaso. Es que somos o estamos o queremos llegar a un nivel superior al que realmente se maneja la sociedad. No quiero decir que somos más que la sociedad o más que el promedio de las personas en un sentido ególatra, vanidoso, porque no va por ahí. Pero no podemos negar que definitivamente tenemos una preparación más fuerte que la mayoría de las personas, al menos en México y al menos en el estado de Hidalgo. Y eso, chicos, se tiene que notar. ¿Y cómo lo vamos a ir corrigiendo? En la medida que vayamos puliendo nuestro lenguaje, nuestras expresiones,
nuestra manera de capturar información, nuestra manera de aprender. Estuve revisando algunos de sus trabajos de la primera tarea. No he terminado, pero les prometo que sí los voy a leer todos. Y siempre hay esta clase como de dudas a nivel general de, no, pues es que me cuesta trabajo hablar en público, ¿no? Me cuesta trabajo hacer tareas, me cuesta trabajo los exámenes, vaya, siempre tenemos debilidades, todos, y yo me sumo. Pero la idea es irlas superando poco a poco, y la manera de superarlas es ponerlas en práctica. ¿Por qué les hago estas preguntas como de ataque tan fuerte como de o son servicios públicos o son recursos, ¿no? O es amiba o es ameba. Pues porque si no se las hago yo aquí, se las van a hacer un día allá afuera y va a ser peor, porque aquí no pasa nada, ¿no? Si yo me equivoco aquí, ustedes se ríen y yo me río y la pasamos genial, ¿no? Si ustedes se equivoquen, yo me río en silencio, pero los trato de orientar y los corrijo, ¿no? Para que no haya ningún problema. Porque estamos aprendiendo. Y el aprendizaje es una constante a lo largo de toda la vida humana. Una vez que el ser humano decide dejar de aprender, se acabó, ¿no? O sea, ya pasa a un modo piloto, a un modo autómata en el que solo lo lleva la corriente. La idea es estar constantemente en aprendizaje, constantemente en mejora, constantemente perfeccionándonos. Cuando hablamos de lo social, de la sociedad, podemos definirlo como un grupo de personas que comparten ciertos valores, que comparten ciertas características, que tienen un imaginario colectivo, que tienen un folclore, ¿no? Que tienen una serie de reglas o de reglamentos, que están determinados en un espacio, en una creencia. Seguramente ya han visto muchas definiciones. Y problemática supone algún asunto o algo que altere esa cotidianidad o que ponga en peligro a esa sociedad o que ponga en peligro esa cotidianidad, ¿no? Lo veremos más a profundidad más adelante, no se claven con el concepto. Pero la idea es observar algunos elementos que afectan a la sociedad para posteriormente ver cómo esos elementos se pueden solucionar a través de políticas públicas o a través de políticas. Ya veremos la definición de unas u otras más adelante. Por ahí dijeron pobreza, ¿no? La pobreza es como uno de los fenómenos más observables, más estudiados por parte de las ciencias sociales, ¿no? Pero no es el único, o sea, hay muchísimos más. Y el problema de la pobreza es que es la consecuencia de una serie de acciones, más no es el problema en sí, ¿no? Y sobre esto quiero que tengamos mucho cuidado. ¿Han visto o han manejado una técnica que se llama árbol de problemas? No. Alguien dijo que no, pero Rosario dijo que sí. A ver, Rosario, ¿de qué trata? Bueno, justamente la semana pasada el profesor Servín nos lo expuso y pues es como nos explicó cómo se compone este árbol de problemas. Nos decía que el tronco es el problema principal, las hojas, el ramaje es la consecuencia de ese problema y la raíz es lo que está ocasionando el problema. Ok, muy bien. ¿Y usted dónde colocaría la pobreza? En la consecuencia, bueno, en el ramaje. En el ramaje. ¿Los demás, dónde la colocaría? En el tronco. En el tronco, muy bien. ¿Alguien más? Wendy. Yo igual. Ah, perdón, ¿quién iba a hablar? Abigail Yo. primero y luego Wendy. Yo lo pondría en las consecuencias. Ok. Wendy. Ay, perdón, fue mi celular. No le escucho, Wendy. No sé si tenga por ahí un problema con su micro, si no escríbame en el chat, no hay problema. ¿Alguien más? Yo la pondría en las consecuencias. En las consecuencias. Muy bien. Ni están bien ni están mal. Es decir,
todo estudio social depende o parte del punto de vista del investigador, de qué es lo que el investigador está observando en la realidad. Entonces, en ese sentido, en algunos estudios, la pobreza es una causa, la pobreza es una consecuencia o la pobreza es un problema. Ujú. Este es el problema o esta es una de las complicaciones de hacer ciencias sociales. En las ciencias exactas, véase por ejemplo la física, cada vez que establecen una ley es muy difícil de romper. Ojo, no es irrompible. Eso es algo que nos quieren vender, pero no es así. Por ejemplo, la ley de la gravedad, que en el modo para dummies dice que todo cae hacia abajo, ¿no? Diría que sin importar cuántas veces yo suelte este balón de americano miniatura, se va a ir hacia abajo, ¿no? Y lo podemos comprobar y sin importar si me quito o me pongo el guante, sin importar si le soplo o no le soplo, sin importar nada, siempre va a ir hacia el punto de gravedad más fuerte, ¿no? Jamás irá, ¿no?, en sentido contrario, de abajo hacia arriba. Ahora, entrando en ley de la gravedad Dummies 2, nos dice que la velocidad de la gravedad o de caída libre es algo así como 9.2 metros por segundo, ¿no? 9.3 metros por segundo, 9 algo. Eso no es del todo cierto. Es decir, en la mayoría de las partes del mundo sí, pero hay zonas de gravedad blanda. Es decir, hay zonas donde la fuerza de la gravedad no es tan fuerte en nuestro propio planeta. Sin embargo, cuando tú haces un estudio que tenga que ver o que necesite de la gravedad en un laboratorio, pues básicamente va a ser la misma gravedad siempre. A diferencia de nosotros, cada persona es una cosmovisión del mundo propia. Es decir, cada persona le va a dar un significado a una acción, cada persona le va a importar más o le va a importar menos X significado o X símbolo, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes se sienten muy mexicanos? Que digan, yo me siento súper orgulloso de ser mexicano. ¿Ninguno? Sí son mexicanos, ¿no? No pregunté eso. ¿Tenemos Yo algunos me siento extranjeros? orgulloso, profe. Johan, orgulloso, muy bien. Abigail, Vicky también. Rosario también. ¿No hay extranjeros con ustedes? No. Va, muy bien. Es que otros semestres sí hemos tenido. Muy bien. A ver, Johan, ¿cuándo inició la Revolución Mexicana? 1810, ¿no? Sí, está reprobado. No, 1900, perdón, la estoy confundiendo con la independencia. Va. A los que no se sientan tan orgullosos de ser mexicanos, no los estoy juzgando. ¿Por qué sería esto? O sea, ¿consideran que ser mexicano fue pues casualidad, aquí les tocó, que el país no representa sus creencias? ¿Qué sucede? Chicos, Pues a lo mejor no les gusta. a ver, Edwin primero y luego no vi quién quería hablar también. Que pues a lo mejor no les gusta la forma en la que viven y prefieren ser de otro país, tal vez. Ok, muy bien. Sí, puede ser. ¿Alguien más? Entonces, imagínense el problema en el que nos metemos cuando pensamos en crear una política pública en un programa de apoyo, en un programa social, vaya, una acción de gobierno, y decimos, no, pues los mexicanos nos van a apoyar porque quieren mucho al país, ¿no? Y convocamos a todos los mexicanos que quieran apoyar al país y llegan 2. Ya desde ahí fracasó la política, ¿no? Vamos a pensar en otra cosa. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, la parte del aborto, que es un tema que hay que agarrar como con pincitas, pero solo es ejemplificado, ¿no? Un grupo de mujeres o un grupo de personas, porque no solo hay mujeres, que quieren que se despenalice el aborto, o sea, que deje de ser un delito abortar. Van, lo proponen, ¿no? Y el gobierno dice, bueno, pues ya lo quitamos del delito. Y al otro día hay marchas, ¿no? Y tú dices, bueno, o sea, ¿por qué? Pues ya les dimos lo que querían.
No, es que no solo queríamos que lo despenalizaran, también queremos que sea gratuito en el centro de salud. Y decimos, ok, va, que sea gratuito en el centro de salud. Y al otro día tenemos otra marcha de las personas que tienen cáncer, que a ellos no les damos tratamiento gratuito. Y también quieren. Bueno, se los damos, ¿no? Si es que nos alcanza. Y al otro día hay marcha de las personas que son, que quieren ser transgénero y quieren que las operaciones sean gratuitas también en la clínica. Es decir, ¿en dónde ponemos el punto? O sea, ¿quiénes son más importantes? Las personas con cáncer, las personas que quieren ser transgénero, las personas que quieren abortar, y los tres quieren servicios gratuitos. Y ustedes dirían, pues se los damos a los tres, y yo diría, pues se los damos a los tres. El problema es que partimos de recursos limitados y finitos. Y ustedes dirían, pues es que cobren menos los diputados. Yo diría, sí, también estoy totalmente de acuerdo. Aún así, hablamos de recursos finitos, ¿no? O sea, los costos de las políticas son muy grandes cuando hablamos de estos temas. Entonces, ¿a quién le damos el gusto? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién no tiene la razón? ¿Qué es más o menos problemático? ¿Qué puede tener un beneficio? ¿Qué no puede tener un beneficio? Estas son las cuestiones que ustedes tienen que considerar cuando inician un estudio sobre un fenómeno social. Que la sociedad es extremadamente cambiante, como el individuo mismo. No partimos de reglas fijas, no tenemos patrones fijos. Tenemos tendencias. O sea, tenemos tendencias y tenemos adversiones. Pero no podemos predecir exactamente cómo se va a comportar un fenómeno o cómo se va a comportar un programa público. Hay programas públicos que en un lado funcionan muy bien y programas públicos que en otro lado no funcionaron para nada, ¿no? Hay modelos de seguros, por ejemplo, la salud, que en un lado funcionan muy bien y en el otro lado se fueron al catre hace muchos años. Por ejemplo, la seguridad social en México, ¿ustedes dirían que es buena o es mala? Yo diría que es mala. Ok, ¿quién más? Yo también digo que es mala, profe. Ok, ¿quién más? Para mí es mala. Ok, ¿quién más? Para mí igual. Ok, muy bien. Creo que su compañero Ángel ha querido participar, pero no lo escucho bien, compañero. No sé si sea un problema de micrófono o algo. Si no, cualquier cosa por el chat. Si ven que no los pelo, pero no es mal plan, ¿eh? ¿Quién más? Yo también mala. Abigail lo pensó buen, dijo, ¿lo digo o no lo digo? Y al final sí lo Sí, dijo. no Muy es bien, que compañero. no me ha pasado nunca nada para que pueda decir que es mala, pero buena, pero pues con todo lo que hay en el día, pues mala. Ok, Ángel, no se preocupe del micrófono. Todos los que no les funciona el micrófono hoy o en cualquier sesión no se pregunten. Nada más ahí me mandan un mensaje en el chat. Y si quieren participar ahí a través del chat. Y si me da tiempo lo leo, ¿va? A ver, todos los que dijeron mala, se regresan a ver la primera clase, ¿no? Donde les dije que algo no es ni bueno ni malo, ¿no? Como tal. ¿Por qué? Porque, como lo dijo muy bien Abigail, supongamos que Abigail va hoy porque se fracturó un dedo de la mano. Dios no lo permita, ¿no? Y llega y la atienden y en 15 minutos ya salió con férula, pastillas y todo. Abigail, ¿qué va a decir? No, está muy bien el tratamiento, yo no sé de qué se quejan, ¿no? Pero supongamos que va Marianne, ¿no? Llegó 5 minutos después y ella se fracturó el otro dedo, ¿no? Porque estaban haciendo lucha de pulgares y nadie quiso rendirse. Y a ella la tardan 5 horas. Y al final nada más le ponen una medio gasa y le dan medicamentos y la farmacia no los tiene. Y Marianne va a decir, nah, está malísimo el servicio médico. ¿Quién tiene la razón? Técnicamente ambas. Solo que les tocó dos partes de la misma realidad. Cuando... Déjenme agarrar aquí un plumón. Cuando nosotros hacemos ciencia social, estamos partiendo de tratar de observar lo más que se pueda de la realidad, ¿no? Y en ese lo más que se pueda implica
que hay problemas. Por ejemplo, la realidad es esta pelotita. ¿Sí la ven? Una pelota bien bonita, sonriente, rosa, ¿no? Esta es la realidad. Está en este plano tridimensional. Puedo manipularla, la puedo controlar, la puedo observar, la puedo apretar, la puedo sentir, ¿no? Yo pensé que estaba más suave, está bien dura. En fin. Ahora, cuando hacemos un estudio, nosotros queremos poner la realidad y la vemos así, ¿no? Realidad, nuestro estudio. Realidad, nuestro estudio. Y realmente estamos captando muchas características de la realidad, ¿no? Es más, hasta la intencionalidad la podemos tener ahí. Pero estarán de acuerdo que no es toda la realidad. Entonces, a lo mejor este es un estudio que yo hago en un cuestionario y le pregunto a 50 personas y me sale esto. Pero quizás si ese cuestionario lo amplío, ¿no? Y se lo hago a 1000, me sale algo un poquito más parecido a la realidad, ¿no? Y ahora ya tengo más características, ¿no? O sea, sus ojitos son más grandes, ahí de ese lado, ¿no? Sus ojitos son más grandes, su boquita está más grande. Y a lo mejor si amplío metodología que me dice que en realidad el cuestionario se lo tengo que aplicar a 10,000 personas, ¿no? Al final me quedo con algo más o menos así. Pero estarán de acuerdo que no es la realidad. Es decir, es algo muy parecido. Muy, muy parecido. Y es más, si yo quiero saber si el cliente está feliz o no, y este es el cliente y está feliz, este estudio me permite saber si está feliz. Es decir, si me alcanza para demostrar su felicidad. Pero no es la realidad por completo. O sea, no lo es. ¿A qué voy con esto? Que parece que me pierdo, pero no. El seguro tiene esas dos realidades. Gente que atiende que le va muy bien y gente que atiende que le va muy mal. Periodos donde actúa muy bien y periodos donde actúa muy mal en términos de bien y mal. Pero podemos decir que hay momentos en que o zonas en las que son altamente eficientes y zonas en las que son pobremente eficientes o para nada eficientes. Ahora, aquí hay un problema. El problema del seguro social no es el seguro, son los usuarios. Y se los voy a demostrar. En Estados Unidos y en otros países de Europa, para quien tenga familiares o para quien haya podido ir o para quien haya podido estudiar, los seguros médicos son carísimos, pero carísimos. O sea, estamos hablando que sacarte un diente, por exagerar, ¿no? Pero a lo mejor no tanto, unos 4,000 pesos. Y aquí el mexicano es un hilo a la puerta y ¡puf!, ¿no? O sea, me explico, es parte de, ¿no? Un tratamiento de brackets, ¿no? No sé cuánto anda en México, pero les prometo que en Estados Unidos son como 10 veces más caro. En Tijuana y en Mexicali hay un clúster de doctores. Es decir, hay clínicas en México privadas muy buenas que solo atienden clientes en Estados Unidos casi. Entonces, los de la frontera de Estados Unidos se cruzan a México para atenderse su salud en México porque es muchísimo más barata. Y si un mexicano ve cuánto les cobran, diríamos, no es barato. Y un doctor mexicano diría, yo quiero trabajar ahí para tener sus precios. Y un estadounidense diría, no, es que sí está muy barato. Entonces, ¿es barato o no es barato? Depende de la realidad. Si yo gano 5,000 pesos al mes y los dientes me van a salir en 4,000, es carísimo. Pero si yo gano 500,000 pesos al mes y los dientes me salen en 5,000, le meto otros 15 para que sean de oro y va a salir barato. O sea, ojo con esta parte de la realidad, ¿no? Porque tenemos que renunciar a nuestros estereotipos, a nuestra experiencia, a nuestro empirismo. Porque si yo voy al seguro y me tratan mal, y yo recurrentemente voy y me tratan mal, entonces quiere decir que yo me voy a hacer a la idea de que es un mal servicio. Pero lo único muestra observable soy yo en 3 o 4 momentos. Y es una muestra muy limitada para los más de 40 millones de personas que atiende el seguro. O sea, no representa nada. Entonces hay que tener cuidado con eso. El seguro médico mexicano se pensó como un seguro de prevención. De prevención. No de acción. Es decir,
La idea del seguro es que en cuanto tú obtienes tu carnet, vas a tu consulta con tu médico familiar, te revisa y te dice, tienes un poquito de sobrepeso, ¿no? Tienes un poquito de aquello. Y te empiezan a tratar, tú como buen usuario haces caso y en consecuencia no te enfermas gravemente. ¿Qué hace el mexicano? Nunca va al seguro, para nada. Hasta que ya está muy malo, no todos, ¿ven? Obviamente, no hay generalidades. La mayoría, o una gran parte, o algunos, como prefieran verlo, hasta que el caso ya es muy grave, van y trata de que el seguro haga todo y no tienen historial del paciente, no tienen estudios previos, no saben nada de él, todo lo tienen que sacar súper rápido, ¿no? Y casi hay que operarlo y analizar al mismo tiempo. Es súper complicado, pero es un mal uso por parte del usuario, ¿no? Hay una frase que se me olvidó quién la dice, no es mía, que dice que la enfermedad al inicio es difícil de diagnosticar, pero fácil de tratar. Y posteriormente es fácil de diagnosticar, pero difícil de tratar. Y se aplica también a las problemáticas sociales, como veremos a lo largo de esta clase. No de esta, sino todo el semestre. Entonces, aguas con los prejuicios que tenemos, ¿de acuerdo? En su sistema de creencias, en su folclore, en su percepción, pues solo ustedes mandan. Yo no les voy a decir están mal o están bien porque es algo suyo. Pero cuando se pone la camiseta de investigador social, tenemos que ver hechos, tenemos que ver números, estadísticas, datos, percepciones, entrevistas, pero de los demás, no influenciarlo por nosotros, ¿no? O sea, no abusar de posiciones de poder, por ejemplo. O sea, aguas con Servín, o sea, no con Servín, sino en la clase de Servín, cuando vayan a hacer su cuestionario. No vayan a influenciar las preguntas. ¿Qué tan mal cree que es el seguro, no? Muy malo, pésimo, ¿no? Hay que quitarle un pie, o sea, ya está influenciada totalmente la pregunta. ¿Qué tan bueno cree que es el presidente, no? O sea, ¿qué tan bueno? O sea, no aguas, o sea, no pueden ustedes calificar el fenómeno en la pregunta. Ustedes pueden tener una hipótesis, la que ustedes quieran, y será más o menos respetable, pero será su hipótesis. Pero al momento de comprobarla, tienen que ser respetuosos de la metodología científica para ver si su hipótesis es cierta o si solo es una percepción equivocada de ustedes. Y de una vez les quiero dejar claras dos cosas. Primera, inicié esta clase diciéndoles que tenemos que demostrar que realmente tenemos más conocimiento que la mayoría de la población. Pero esto no nos tiene que dar un ego profesional. Es decir, no podemos ser engreídos, no podemos ser creídos porque pensamos que estamos por encima de los demás. De nada sirve saber más si no lo podemos compartir, si no lo podemos usar en pro de los demás, si no lo podemos usar para el bien. De nada sirve. Y dos, aguas también con la falsa humildad. No vayan también con la bandera de, no, bueno, pues a lo mejor yo me imagino, pues yo pienso que, o sea, no, porque se están preparando. Cuando su opinión es consultada, ustedes la expresan seguros y firmes de lo que han estudiado, pero sin llegar a creerse más que las personas que lo están preguntando. Entonces, es un punto medio muy complicado, pero les pido que se traten de mantener siempre ahí. Por ejemplo, vean a Carlos Loret de Mola, por poner solo un ejemplo. Yo sé que es un mal periodista por el léxico que usa, por cómo cataloga las cosas, por cómo las califica, ¿no? Por eso, simple y sencillamente. Hay buenos periodistas que critican más duro al gobierno y otras personas con fundamento, con razón y con el lenguaje adecuado. Y esos sí son profesionales. El otro es un payaso. O sea, esa es la verdad. Es un showman. Vive de eso, ¿no? O sea, así de sencillo. Entonces, aguas con sus fuentes de información. Las noticias, el 90% de lo que ven es falso. Y si es el New York Times, hablamos de un 70% de lo que ven es falso. O sea, más de la mitad está truqueado, está cambiado, es falaz, fue alterado. Más de la mitad.
Entonces no confíen en esos medios, sepárense de ese sentido. Busquen las investigaciones, los que tienen rigor científico, lo que está sustentado en censos, en encuestas de verdad, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, el presidente municipal de Pachuca, salió una encuesta que dice que es el tercer peor del país, creo, o de Hidalgo, no sé, pero el tercer peor. Yo les digo, con un mes de gestión, ¿qué estudio serio se puede plantear decir que es el peor? O sea, ninguno, no manchen. O sea, es como si yo agarro, les doy una clase y solo por decir un ejemplo, digo que Win es el peor alumno de todos, ¿no? O sea, ¿qué fundamento, en qué base, en qué examen, en qué calificación, en qué promedio, en qué teoría me aventé yo esa chorrada? Pues en nada. O sea, pasa lo mismo, ¿no? O sea, pasa lo mismo, hay que tener cuidado. ¿Hasta aquí vamos bien? O sea, es como... La primera clase siempre es así. Hay que como afianzar ciertos conceptos. Pero sigan participando, ¿no? Está padre. Vamos a la segunda hoja. Vamos a iniciar primero, antes de entrar 100% en problemática social, con un fenómeno que se llama globalización, que seguramente ya la conocen, seguramente forman parte de ella, pero les prometo que hoy la van a conocer un poquito más. ¿Qué entienden, compañeros, por globalización? Y no se vale leer mi trabajo, ¿no? O sea, el archivo que está ahí. ¿Ustedes qué perciben de globalización? Anímense, sí les voy a corregir, pero poquillo. Los corrijo 2, 3 clases y luego ya nunca se equivocan, esa es la ventaja. Luego ustedes me corrigen a mí. En verdad, no les estoy mintiendo. A ver, hagan su participación pensando, ¿no? Claramente. ¿Qué voy a decir que es la globalización, ¿no? Si empiezo a decir yo percibo que, no me puedo equivocar porque una percepción no está mala. Si me dicen alguna vez leí que, bueno, el que se equivocó fue al que leyeron, no ustedes. Entonces traten de controlar su lenguaje y de hacerlo bien. Ustedes pueden, venga, ¿qué entienden? ¿Qué saben? ¿Qué perciben por globalización? Bueno, yo profesor, alguna vez nos comentó un profesor que la globalización se empezó a dar con los cambios tecnológicos o con las conexiones que empezó a haber entre todos los países, y se puede decir que es como que es esa interdependencia y ese cambio o proceso o crecimiento que ha habido en aspectos tecnológicos, económicos y políticos en todos los países. Ok. No lo tengo muy bien definido, pero... No, está muy bien, Anaí. Bien. Disculpa al profesor. ¿Alguien más? No, estuvo muy bien. Estuvo muy bien. ¿Alguien más? Anímense. Bueno, yo lo entiendo como la unión entre varios países. Por ejemplo, una vez yo vi en un video de una clase de inglés que la globalización empieza, por ejemplo, en México, y cuando se hace un tratado con Estados Unidos y Canadá para intercambiar pues, mercancía y cosas así. Y ahí ya hay un concepto de globalización. Ok. Bueno, yo me acuerdo de eso. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Puede ser, bueno, para mí sería como una forma de competir entre los mundos, bueno, entre los mundos, perdón, entre los territorios. Ya me había espantado. Le dije, ¿qué otro mundo? No manches. Y yo No. también me había espantado. Sí, sí. No, muy bien. Está muy bien. ¿Alguien más? Que es todo ese proceso de integración de los países donde incluso las fronteras o las distancias ya no tomaron en cuenta para poder relacionarse entre las naciones. Ok, muy bien. Muy bien. Vamos a cambiar la pregunta. ¿Cuándo creen que inició la globalización?
Profe, tal vez no inició, pero da como una amplia globalización después de la revolución industrial. Sí, cierto. ¿Cuándo inició? Pues yo creo que ¿No te desde parece que cuando las ciudades empezaron a cambiar? Ángel dice que desde que las ciudades empezaron a cambiar. Muy bien. Las sociedades, sí. Las sociedades, perdón. Ok. Sí. Yo digo que desde que el comercio se empezó a internacionalizar. Ok, internacionalizar. Muy bien. ¿Quién más? Desde que la población tuvo necesidades, A ver, profundice un poco más. pues cuando un grupo social empieza a tener necesidades, necesita algo nuevo, necesita buscar y crean. Bueno, así lo interpreto yo. Ok, muy bien, sí le entiendo la idea. ¿Alguien más? Con el crecimiento de la población o la sobrepoblación. Ok, y si le quisieran poner un año o un siglo, ¿qué dirían? A ver. O un milenio, digo. Tal vez a mediados del siglo XVI, con el Renacimiento. En el 1550, ok, muy bien. ¿Alguien más? Yo creo, bueno, o sea, en el siglo pasado. ¿En el 20? Ajá. Ok. Estuvo muy bien dicho, usted cree. Eso me gustó. ¿Alguien más? Oye, vamos a ponerle ahí un pin, ¿no? Sí, lo dejamos aquí. Ahorita lo retomamos. Vamos a la página 2 del PDF que les mandé, al parrafito naranja, dice lo siguiente. Es una definición de Anthony Giddens, es un gran investigador. La globalización puede definirse como la intensificación en todo el mundo de las relaciones sociales, mediante las cuales se vinculan localidades distantes. De tal manera que acontecimientos locales se conforman a muchas millas de distancia. Ahora sí, retomemos el Y la globalización empezó cuando el primer grupo de pobladores se topó con el segundo grupo de pobladores, ¿no? ¿En qué año? Quién sabe, pero muchísimo antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Muchísimo antes del imperio egipcio. ¿Por qué? ¿Qué es una relación social? Se los voy a poner muy fácil, pero avanzando. Cualquier cosa que nosotros hagamos. Esta llamada es una relación social, ¿no? Un intercambio comercial es una relación social porque forma parte o se da al interior de la sociedad o se da entre seres que pertenecen a sociedades diferentes o la misma sociedad. Una propuesta de noviazgo es una relación social, una propuesta alumno-profesor es una relación social, un intercambio comercial no deja de ser una relación social, una clase es una relación social. Entonces, cuando Giddens habla de una intensificación en todo el mundo de las relaciones sociales, habla de lo que bien decía su compañero, José Luis, de una intensificación entre todas las personas que sobre todo explota en el siglo XX, ¿no? Gracias al avance de la tecnología, pero que ha existido desde los albores de la humanidad. ¿Cuál es el problema? La percepción del concepto, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de redes sociales, seguramente piensan en Facebook, Instagram, Twitter, ¿no? Ya no sé ni qué está de moda, pero esos son los que yo uso. Y eso es súper moderno, pero no es la única red social. O sea, redes sociales ha habido toda la vida. No solo en las plataformas o medios digitales. Desde antes hay redes sociales, ¿no? Que es un conjunto de personas que se unen bajo un mismo estándar, en un mismo lenguaje, ¿no? Con fines similares. O sea, redes sociales ha habido desde que la humanidad es humanidad. El problema es cómo usamos ahora los conceptos. La globalización ha existido desde que la primera localidad de personas se conjuntó con la segunda localidad, ya sea para platicar, para pelear, para intercambiar bienes, intercambiar cultura, vaya, cualquier cosa que hayan tenido
dos poblaciones que tradicionalmente vivían distantes o separadas, ya es globalización. Y va a dar origen al concepto de aldea global, ¿no? Que es un poco más rebuscado, que es donde prácticamente todo el mundo vivimos en una aldea que ya juega con las mismas reglas, el mismo lenguaje, ¿no? Que crean los mismos espacios. Y hoy en día está tan avanzado esto de la globalización, que es la intensificación de las redes sociales, perdón, que es la intensificación de las relaciones sociales, que acontecimientos locales realmente están pasando a millas de distancia, ¿no? Por ejemplo, sé que más o menos hay como 120 kilómetros de Pachuca a Veracruz, creo, a menos que me haya equivocado. Entonces, pongamos que Ciudad de México debe de ser como 150 kilómetros. Y nos enteramos de que Andrés Manuel se enfermó de COVID, ¿no? Y eso era una noticia local en Veracruz. Y fue una noticia local en Pachuca, y fue una noticia local en Mexicali, y fue una noticia local en Tijuana. Y sin embargo estaba pasando en Ciudad de México, ¿no? Y también debió haber sido noticia en Estados Unidos, y en Europa, y en América del Sur. Y sin embargo estaba pasando en México. Pero se percibía como tal. Cuando se quemó la catedral de Notre Dame, que nadie sabe nada de la catedral, solo que ya no está ahí Quasimodo porque dañaba la imagen pública y lo corrieron. Todo el mundo donó un buen de dinero, tanto que alcanza como para construirla desde cero, creo que de alrededor de 2 o 3 veces. ¿Y qué tiene que ver Notre Dame con nosotros? Digo, si hay algún mexicano que estudió arquitectura, que estudió historia, ¿no? O que vive fascinado de estos, bueno, sí, seguramente le dolió. Pero técnicamente nada tiene que ver específicamente Notre Dame con nosotros. Y sin embargo se convirtió en una gran noticia, ¿no? El 9/11, ustedes son muy chicos, porque yo estaba en la primaria, quiere decir que no tenía tal vez ni 10 años cuando aconteció. O sea, ustedes estaban en el preescolar o algunos ni habían nacido. Y seguramente saben qué pasó. Y es un fenómeno que no solo traspasó el mundo, las fronteras, como por ahí decían, sino el tiempo. O sea, es un fenómeno atemporal. Yo preguntaba en un inicio, ¿qué pasó en 1910? ¿No? La Revolución Mexicana. Su compañero lo cambió y dijo que la independencia, porque tiene otros datos, ¿no? Pero, bueno, algo pasó. Y sin embargo lo sabemos porque trasciende el tiempo. Esto también forma parte de la globalización. Ahora, hay un peligro, que la globalización tiene una ideología, tiene una bandera, tiene un trasfondo. ¿Qué se está globalizando? Occidente, no Oriente. Y esto ya es entrar un poco en filosofía política, no vamos a entrar, pero a lo que voy es lo siguiente: ¿qué está permeando en el mundo? Los derechos de todo mundo, ¿no? De la mujer, de los niños, del libre mercado, de la propiedad privada. ¿No ven que las mujeres estén peleando por ponerse burkas, ¿no? Y que no se les vea nada? Y no ven a los hombres peleando por tener más de 2 esposas, que sea legal. O sea, no, estamos promoviendo valores occidentalizados, valores que responden a un sistema capitalista. Ya, a ver, tenemos clase hoy y mañana, ¿va? Voy a hablarles un poco de modo de producción porque creo que va a ser necesario. Vamos a seguir con la presentación y le ponemos un pin a esto de los valores occidentales que se están trasladándolo. Ahí pónganle un... Aquí se queda, ahorita lo retomamos. Regresamos al PDF, en la parte 2. Para que no se me confundan, pero sí necesitan como un piso de donde partir. La globalización se refiere a procesos a través de los cuales adquieren cualidades de negación de distancia y de fronteras, de modo tal que las vidas se desempeñan en el mundo como un lugar único. Es decir, negación de distancias y fronteras. ¿Quién no tuvo un amor de un buen de kilómetros, ¿no? Un amor de lejos, y creían que el amor todo lo podía con la distancia, ¿no? Y realmente no fue así. Pero en el imaginario lo creían, ¿no? Y si es así, pues qué bueno, seguramente es una muy buena relación. Pero es esa negación de distancias, ¿no? Por ejemplo, si alguien en el otro semestre hay una chica que viene, creo que de Sinaloa o de Sonora, no me acuerdo de dónde viene, pero viene del norte, ¿no?
O sea, ella viene a estudiar hasta acá. ¿Se imaginan eso hace 100 años? ¿O hace 200? ¿O hace 1000? Les prometo que hubiera sido extremadamente imposible. Primera, quizás ni la dejaban estudiar. 2, si la dejaban, quizás ni la aceptaban para estudiar, ¿no? En la universidad. Y 3, quién sabe cómo lo hubiera hecho para llegar hasta acá. Hoy en día tomo un avión, un camión y en menos de 6 horas, bueno, si es camión no gas, tomo un avión y en menos de 3 horas, 4 horas está aquí. Eso es increíble. O sea, vayan ustedes a Japón si pueden, ¿no? Y ahí me traen algo. O sea, pero imagínense ir a Japón, son 12 horas. En 12 horas están en Japón. Y son un buen de kilómetros. Están hablando que a nuestros antecesores les tomaba meses cruzar por el mar, y quién sabe si cruzaban, para llegar a Japón. Y ustedes en menos de un día pueden llegar. O sea, esa es la negación de la distancia que propone aquí Schultz, ¿no? El Fondo Monetario Internacional dice que la interdependencia económica creciente en el conjunto de los países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como flujos internacionales de capitales, al mismo tiempo que por la difusión acelerada y generalizada de la tecnología, que por esto la globalización ahora es más percibida, o se percibe más, o ha crecido, gracias al gran intercambio de bienes y servicios a través de las fronteras, en flujos internacionales de capitales. Ahorita vamos a hablar de modos de producción capitales. La siguiente hoja. ¿La globalización es buena o es mala? ¿No? Ya dijimos, profe, no es bueno ni es malo, perfecto. Pero hay un antes y hay un después. Veamos el caso, por ejemplo, de Hong Kong. Antes, Hong Kong pertenecía o era parte de un territorio británico, ¿no? De esa parte donde el Reino Unido tenía territorios por todo el mundo, literal. Estaba poco desarrollado, la población se basaba básicamente en refugiados, había una prohibición de comercio por parte de Estados Unidos sobre China, lo que le pasó a Cuba hace unos años, y era una región pobre y olvidada. Estamos en la hoja 3, perdón, del PDF. Hoy en día pertenece a China, pero se administraba, porque esto cambió en el último año, bajo un sistema distinto. Era una unidad de administración especial. Ahí hagan un apunte extra. Las unidades de administración especial son regiones que, si bien pertenecen a un conjunto de reglas políticas y normas de un país, tienen capacidad limitada para regirse propiamente en X áreas. En México hay zonas de administración especial, donde los impuestos son más baratos, véase la frontera norte, donde los sueldos pueden ser más altos, ¿no? Y sí cumplen la normativa mexicana, pero tienen ciertas flexibilidades. Hong Kong era lo mismo, Macao es lo mismo en China. Son zonas de administración especial, pertenecen a China, pero tienen un gobierno propio que los rige y los administra. Esto cambió porque ahora China quitó poder a Hong Kong y ahora ya China domina Hong Kong. Y para el que no lo sabía, hay un buen de conflictos en Hong Kong últimamente, porque ellos quieren ser prácticamente independientes de China, ¿no? Porque China es un país más socialista, que ahorita lo explico, y Hong Kong es totalmente capitalista, ¿no? Y capital y socialismo no van de la mano, son escenarios contrarios. Ahorita lo retomamos. Ahora, después de un gran proceso de globalización, de que se aperturó el mercado, etcétera, hay un alto desarrollo, ¿no? La población está basada en manufacturas y comercio, infinidad de contratos comerciales y distintos sistemas de comercio con todo el mundo, y es una de las regiones con mayor crecimiento en el mundo. Y en la página 4 pueden ver algunas fotos. 1842, provincia inglesa, no me acuerdo del año del otro, pero es como 1900 algo, y hoy, que en realidad es como 2015, ¿no? Vean esas fotos de cómo ha evolucionado o cómo evolucionó. Y yo los invito a que vean videos en YouTube de, por ejemplo, cómo es Hong Kong, o que se den una vuelta en Google Earth, ¿no? Que en el Street View. O sea, y van a ver realmente cómo es Hong Kong. Y luego váyanse a otras provincias de China y hacen la comparación. Ahora, vamos a dejar pendiente la página 5. La retomamos mañana. Ahí pongan un apunte. Y vámonos a la página 6. Los efectos negativos. En este caso, el lago Victoria,
que se encuentra ubicado en África y comparte 3 fronteras con Kenia, Tanzania y Uganda. Es increíble, es un lugar, bueno, no es un lugar precioso, pero históricamente hablando es increíble. Antes había pesca de fauna local y la venta era para el consumo. Existía un control local sobre la cantidad de pesca y el número de pescadores. Había poca población alrededor del lago y había altas tasas de desempleo, pero existía un equilibrio natural de la zona. Después de que curiosamente también Inglaterra llega, ahí llegan 3 países de Europa, uno en cada país, en Kenia, Tanzania y Uganda, y se ponen a pelear por el lago. Hay la introducción de una nueva especie de pez, porque los pececitos que eran chiquitos y para consumo local, y estos dijeron, pues si queremos explotarlo necesitamos unos pecesotes, ¿no? Para que valga la pena. Estos peces se tragaron todo, ¿no? O sea, acabaron con la fauna local. Se perdió el control sobre la pesca. Se instalaron más de 30 fábricas procesadoras de alimento alrededor del lago. Hay una concentración de la población alrededor del lago enorme y hay mayor cantidad de empleo en la región con mayor salario, pero hay pocas posibilidades de superación. Y hay un desequilibrio natural total de la zona. Vamos a hacer un viaje rápido a esto. Denme aquí un segundo. Vamos a entrar a Google. Pero entro desde acá. Mapas. Les voy a compartir la pantalla. Les voy a perder de vista tantito. Pero espero que valga la pena. Porque si no, no sé si todos lo van a hacer y creo que sí vale la pena. Ahí deberían de estar viendo un mapa de Google, ¿sí? Sí, profe. Va, muy bien. Lo hacemos bien chiquito. Le cambiamos la vista. Y nos vamos a Hong Kong, que está por aquí. Ontas. Me pasé. Ay, mejor para no perder problemas le ponemos aquí Hong Kong. Por ahí estamos. Muy bien, y nos vamos a esta parte que está por aquí. ¿Cuál es la parte bonita? Acá. Y vamos a ponernos, o sea, para empezar vean el pedacito realmente de ciudad que es. Pedacito es un decir, ¿no? Y vamos a ver si no nos sale nada que nos asuste. O sea, vean tan solo, por ejemplo, la densidad urbana en Hong Kong. Si ustedes han ido a Ciudad de México, les prometo que esto es, o sea, que nos parecemos, pero definitivamente hay mucha más densidad y entramos en un barrio que quizás no es del todo caro. ¿Cómo lo hago para regresarme? Acá. Vamos a esta parte de acá, por ejemplo. ¿Sí se está viendo? Sí. Sí, sí. Sí. O sea, vean los nuevos edificios, ¿no? Todo está en construcción. No estoy seguro de cuándo hayan sido tomadas estas fotos. En el 2017, o sea, esto ya debe estar terminado. O sea, parte del nuevo Hong Kong. Y así pueden navegar por toda la ciudad, que es un bonito pasatiempo, ¿no? Y pueden buscar más documentales sobre esto y todo. Y definitivamente pues vemos que hay, ¿no?, un progreso económico significativo. Ahora vamos al lago Victoria. Lago Victoria. Aquí está. Y esto va a ser un poquito más cruel. Específicamente aquí. Vean, o sea, otro estilo totalmente de ciudad y de desarrollo, donde dijimos, hay mucha pesca, hay muchos salarios, pero las posibilidades de superación son complicadas.
Vamos a agarrar otro punto. Eso está cerca del aeropuerto. No sé dónde haya otra Street View, pero no importa donde yo me coloque, yo creo que todo va a estar igual. Esto pues un poquito más desarrollado. Vamos a ver algunas fotos, a ver si no nos topamos nada raro. Casi no hay. En fin, este es el lago Victoria, comparte 3 fronteras. A ver si se ven. Aquí está Uganda, Kenia y Tanzania. Entonces el cruce de fronteras está aquí. Vamos a ver qué hay por acá. Ok, aquí ni Street View hay. Más para acá. Aquí hay un poquito, a ver. Absolutamente nada, como muchos pasajes de África. Por aquí vi que me brincó algo. ¿Qué me brincó? Esta es una casa privada. No es un hotel. Ok, está interesante. En fin, les dejo de compartir pantalla. Ay, ¿dónde está? Acá abajo. Regreso con ustedes. Y vamos a mi PDF. Ahí vienen algunas fotos, ¿no? De puntos muy similares de las casas que vimos de concentración, ¿no? Y ese es el pez que se metió, que como podrán ver es gigante. Y que se comió a todas las demás especies. Y lo peor es que la industria deja sus desperdicios o dejaba sus desperdicios ahí en el propio lago. En la imagen de la derecha donde se ve a una persona como con lo que sobra de un pez después de procesarlo, de eso hacen caldo, ¿no? O sea, caldo de pescado, de ese pescado. Los habitantes de ahí eso comen. Para bien o para mal, el caldo de pescado tiene muchos nutrientes, ¿no? Pero, pues básicamente viven para trabajar. No hay más opciones. Y el lago, ustedes vieron, por ejemplo, ven la foto abajo, la densidad de personas que están ahí en pesca, trabajando, vendiendo, ¿no? Y mucho de esto lo introdujo las grandes empresas en la región. Nos quedamos en la página, la 5 no la vimos, mañana retomo la 5 y vemos la 8, 9 y 10. Vamos a hablar de algo que se llama modos de producción. ¿Alguien quería comentar algo? Xcaret, creo. No, perdón. Perdonada, no se preocupe. Vamos a ver modos de producción. Hagan ahí una nota. Cuando les digo notas, yo me imagino su libreta así como con un cuadro amarillo de notas curiosas o algo así, como si fuera un libro. Porque va a haber muchas, ¿no? Dependiendo de mi memoria. Pero hay algunos puntos que sí son muy elementales. ¿Saben qué es un modo de producción? Veo a Jessica que dijo modo de producción, así como preguntándose. ¿Qué entiende Jessica por modo de producción? Es que sí me suena la... Se nos fue. Es una forma de organizar. Sí, más o menos. ¿Alguien más? Me parece que es Perdón, la organización. primero y luego Sara. La organización de las actividades económicas en las sociedades. Más o menos. Sara. La obtención de recursos necesarios. Casi. Es nada más agréguele la organización para la obtención de recursos necesarios y sí sería como el concepto más estándar, ¿no? El que más nos va a dar de dónde agarrar. Pero todo lo que sus compañeros habían dicho, pues inevitablemente forma parte de. Como sociedad tenemos, decía su compañero, ¿no? Hay necesidades que hay que satisfacer. Veámoslo al interior de una casa. Mamá o papá trabajan, o ambos, o su abuelito, su tutor, ¿no? Vaya, o ustedes mismos. Alguien trabaja a cambio de recibir un salario. En el salario compra productos que van desde lo más esencial hasta lo más inútil, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, papel de baño, comida, ¿no? Servicios, hasta algo para el exnovio.
¿no? O sea, lo más útil a lo más inútil. Pasa lo mismo en el mundo, o sea, es decir, México, si México dijera hoy nos cerramos al mundo, pues ya valimos porque no somos autosuficientes en comida, ¿no? Ni ahorita con Andrés ni en muchísimos años, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a comer? Esa sería la pregunta. Puesto otro ejemplo antes de entrar de fondo. Supongamos que van en un avión y se cae y todos sobreviven, Dios nos lo permita, y quedan en una isla remota, ¿no? Ya sea estilo Salvajes o Náufrago o Lost, la que más les guste. Y tendrían que organizarse y decir, Marian, tú vas por el agua, Edwin y Daniel, ustedes que son los hombres, váyanse con los caníbales a pelear, ¿no? Porque las mujeres son más valiosas, y sí. Ustedes hagan la tienda, la casa, o sea, se organizarían para obtener subsistencia y para producir recursos que les permitan mantenerse. Históricamente hablando, hay cierto número de modos de producción. No me acuerdo si son 4 o 5, y te los voy a enumerar y vemos cuántos son. El primero se llama comunidad primitiva, en el cual ustedes ya lo conocen, cazadores, recolectores, ¿no? Más primitivo, más tribal, en el que no hay un valor real de las cosas, sino hay un sentido de comunidad, de colaboración y de ayudar a preservar a esa comunidad. Entonces hay quien cuida, hay quien defiende, hay quien va y recolecta, posteriormente evolucionará en quien cosecha, en quien, no sé cómo se les diga a la ganadería, pero bueno, quien se encarga de la ganadería, ¿no? Esa es la comunidad primitiva, es un modo de producción. ¿Cómo se produce? En comunidad, para todos. Después viene una etapa que se llama feudalismo. En el feudalismo existe un señor o señores que son dueños de grandes parcelas de tierra y se la rentan al siervo, ¿no? De leva, al siervo que lleva un tributo. Y el siervo habita en esas tierras, las trabaja, pero puede quedarse con una parte del trabajo y otra parte va para el dueño de ese feudo. Y ese es el modo de producción feudal. Sí, Jessica, no se preocupe. El modo de producción feudal. Al mismo tiempo que está el feudalismo, o sea, a grandes rasgos, ¿no? O sea, no es una clase de modo de producción. Al mismo tiempo que está el feudalismo, en algunos puntos del mundo se va a consolidar un tercer modo de producción que se llama esclavismo. Básicamente en Grecia y en Roma, pero por ahí le podemos buscar algunas otras cuestiones. Ustedes van a decir, profe, hubo esclavismo en muchos países. Sí, pero no siempre la producción dependió de ellos. En Roma y en Grecia, en algún punto de su historia, sí, los esclavos eran los que producían, los que se encargaban de cuidar las tierras, los animales, etcétera, ¿no? De hacer X o Y cosas. Entonces, conviven el esclavismo y el feudalismo en algunas regiones y en algunos puntos históricos. Habrá autores que digan que hay más, que hay menos, ¿no? Comunidad primitiva, feudalismo, esclavismo, y después vendrá capitalismo. En el capitalismo hay personas que son dueñas de capital, yo te explico qué es capital, y invierten ese capital para que otras personas trabajen para ellos y produzcan cosas, pero al final el que trabaja para ellos recibe un salario y el dueño del capital recibe toda la plusvalía, es decir, todo el valor adicional al producto. ¿Hasta aquí queda claro estos 4 puntos? Técnicamente hablando y muy rigurosamente hablando, son todos los medios de producción que realmente han existido. Hay un modo de producción más que se llama comunismo. Pero el comunismo que ha existido, o los intentos de comunismo, no han sido comunismo del todo. O sea, por ejemplo, la URSS, ahorita con Corea del Norte, China, Cuba, no han terminado de ser comunismo por muchas cuestiones, ¿no? Entonces, técnicamente este es virtual, ¿no? O sea, está la propuesta en la cual sería todos trabajamos para la comunidad y nos repartimos la ganancia y nos damos entre todos todo, que sería como una comunidad primitiva, pero como ya no somos primitivos, pues sería comunismo, ¿no?
Pero ojo, nunca se ha implantado como tal, no que no les vendan esa idea. O sea, no fue puro en ese sentido. Regresemos al capital. ¿Qué es el capital? El capital, por definición, son aquellos insumos cuyo uso no amerita un desgaste alto ni un mantenimiento fuerte. Por ejemplo, este micrófono o esta cámara con la que me están viendo es un capital, porque no importa cuántas veces la use, la voy a usar mucho tiempo y una vez que la compré, no necesito estar dándole mantenimiento, no necesito estar haciéndole muchas cosas para que la cámara siga haciendo lo mismo, ¿no? Cuando hago un pastel y tengo, por ejemplo, un plato para hornear, tengo la harina, el huevo, la leche, ¿no? La cocoa, el horno y el gas. El horno, el molde y la cuchara que usé para batir son capitales, porque los puedo usar muchas veces y no requieren un alto mantenimiento. Pero la harina, el huevo, la leche y el gas son de un solo uso, se van a acabar, se van a deshacer, son recursos, son materia prima, no son capital. En una empresa, las máquinas, la infraestructura, los softwares, las computadoras son capital, porque los van a usar muchas veces para producir, ¿no? El dinero en sí no es capital, a menos que el dinero esté generando un rendimiento. Es decir, el dinero que tienen en el banco y por el cual les pagan algo por tenerlo en el banco es un capital. El dinero que está debajo de su colchón no es un capital, porque a menos que saque hongos no va a sacar nada más, ¿no? O sea, esa es la verdad. Entonces, ¿queda medio claro la definición? ¿Qué es capital? ¿Qué no es capital? Capital son aquellos insumos cuyo uso no implica un alto desgaste y no requiere un alto mantenimiento. Es decir, a una máquina se le da un mantenimiento, pero no es ni de cerca el precio de la máquina, ¿no? O sea, es muchísimo más barato y es periódicamente. Eso es capital. Entonces, en la era del capitalismo, lo que tratamos de hacer es acumular capital. Si yo tengo una máquina para tejer, quiero 2, quiero 3, quiero 4, quiero 5. Acumulo capital. Pero yo no puedo hacer uso de las 5, ni que me dijeran el pulpo, ¿no? O sea, entonces tengo que contratar a 4 personas para que trabajen estas máquinas. Estos son obreros o jornaleros. Ellos no son dueños del capital, la máquina no es de ellos, es mía. Ellos no son dueños de lo que producen, el dueño soy yo. Ellos solo reciben un salario por producir. Y ahí está el mayor problema del capitalismo. La desigualdad tiene su origen aquí. ¿Por qué? Porque en el costo de producción de estos guantes, para no poner otro ejemplo, hacer cada guante me cuesta 10 pesos, ¿no? Ya en masa y en cadena, 10 pesos. Y esos 10 pesos ya incluyen la electricidad, la renta del local, el pago de los servicios y el pago de los salarios. Pero yo los vendo en 50. De estos 10 pesos, 2 pesos van al salario del que los creó, es decir, del jornalero. Pero de esos 40 pesos extra de ganancia, o sea, si me cuestan 10 y los vendo en 50, tengo 40 pesos de ganancia. De esos 40 pesos de ganancia, ni un peso va para el que los fabrica. Y entonces el obrero está ganando 2 pesos por cada guante que hace, pero yo estoy ganando 40 pesos por cada guante que hago. Hay normas, hay leyes que medio han tratado de hacer esto un poco más armónico, como el famoso reparto de utilidades, etcétera, pero no se acerca a. El dueño de la empresa tiene que ganar más y muchísimo más de lo que ganan sus empleados. Eso es obvio, ¿no? Decía Jeff Bezos, el dueño de Amazon, Bezos, no sé cómo se pronuncia, que Bezos, ¿no? Creo. O no sé. El dueño de Amazon, para no tener problemas, que ahora se convirtió virtualmente, creo que en el hombre más rico del mundo, se anda peleando con el dueño de SpaceX y Tesla. Ay, ¿cómo se llama el dueño de SpaceX? Elon Musk. Gracias, Win, le leí los labios.
Elon Musk, por estas cosas de que una empresa vale más, vale menos, dependiendo de cuántas acciones compre, ¿no? Pero ahí andan más o menos a la par. Y Jeff Bezos dice, pues sí, yo gano 232 billones de dólares, pero reparto 600 billones de dólares en riqueza, ¿no? Y tú, sí, güey, pero eso que repartes, lo repartes entre billones de personas, ¿no? O sea, no les toca ni a 1 millón a cada trabajador de Amazon. Y a ti te tocan 262 millones, o sea, vean la gran disparidad. Y lo peor es que te dicen y te venden una falacia. Voy a activar una herramienta de aquí que se llama Pizarra. Les debe de salir. Un segundo. Ahí les debió de dar como una noticia o algo, ¿no? ¿Sí? ¿La están viendo? Es una pizarrita en blanco. Voy a poner una raya negra. ¿Sí la vieron? ¿No se ve? No, nos manda un link y pide accesibilidad. Sí. A ver, un segundo. Un segundo. Copiar el enlace. Se los voy a poner en el chat. Se supone que desde ahí pueden entrar. A ver, chequenlo. Si no, otra vez está grabado en la clase. ¿No los deja? No, dice que necesitamos acceso. Ay. Me manda Drive. Ya, esperen. Copiar el enlace. Listo. Ahí creo que ya los va a dejar ver. Refresquen, salgan si vuelvan a entrar. ¿Sí? Es un pizarrón. Sí. Tiene ahí tres rayitas negras, ¿sí? Va. Sí. Muy bien. Vamos a poner un cuadro de texto para que yo pueda escribir. Ay. Está bien gigante. Más chiquita la letra. Cabezado. Segundo. Está muy chiquito. Normal. Ahí se ve. Son unos números. ¿Sí se ve? Sí se ve. Va, perfecto. Entonces, el sistema capitalista nos quiere vender la idea de que para abrir una panadería, ustedes nada más necesitan juntar 30,000 pesos, ¿no? Y que esa panadería, después de que la trabajen un poquito, les va a dejar una ganancia, ¿no? De más o menos 5,000 pesos al mes, ¿no? Cada mes les va a dar 5,000 pesos. Y ustedes van a invertir, ¿no? Van a vivir con 4,500 y van a ir guardando 500 hasta juntar, ¿no? Lo suficiente. 500 por X hasta volver a juntar 30,000 pesos. Cuando ya hayan juntado eso, ustedes pueden, entre comillas, abrir su segunda panadería, ¿no? Panadería 2. Lo cual, si todo sale bien, les debería ya de estar dejando ganancias entre los dos de 10,000 pesos. Si es que sale bien. Y entonces ahora ustedes ya no tendrían que ahorrar tanto, porque ahora tienen que ahorrar 1,000, ¿no? Por X cantidad de tiempo para volver a juntar 30,000, pero se entiende que va a ser menos que la primera vez porque ganan más, ¿no? Antes se ahorraban de 500, ahora ahorran de 1,000 y podrían tener 3 panaderías. Y esto les generaría 15,000 pesos. Hasta aquí el cuento está bien bonito, profe. Dejo su clase y voy a ir a pedir 30,000 pesos para poner mi panadería. ¿Cuál es el problema? Que no es cierto que tu segunda panadería te va a costar 30,000 pesos. Porque una vez que tú rebases cierta ganancia en el SAT o acumules cierta cantidad de dinero, hay más impuestos que pagar.
Y en una panadería no tienes empleados, pero tú no puedes estar en 2 lugares al mismo tiempo. Por lo tanto, en la segunda panadería necesitas empleados. Y entonces, en lugar de tener ganancias por 10,000, a lo mejor tienes ganancias en total de las dos de 6,000. Porque implica comprar más maquinaria, más gas, etc. Entonces, lo que ahorras en realidad no son 1,000, son como 650. Y va a volver a pasar un buen de tiempo para que tú puedas poner otra panadería. Y en eso se dan cuenta de que te va muy bien y te suben la renta. Entonces, tus ganancias de repente de 6,000 bajaron a 4,500 con 2 panaderías, ¿no? Y es súper complicado. Van a pasar 10, 15, 20 años para que puedan abrir una segunda o una tercera panadería que ya sea suya, de local propio y todo. ¿En qué punto alcanzan a Jeff Bezos, no? O a Mark Zuckerberg. No lo van a alcanzar nunca. Pero ¿qué pasa si tú eres hijo de ellos? Dices, oye, quiero comprar una franquicia de panaderías, ¿no? Financiame 30 millones de pesos para que yo abra 3,000 panaderías, la esperanza, ¿no? Contrato empleados bien bajos y los roto, y esas me van a dejar a mí ganancias desde el primer mes de 1,000,000 de pesos, ya con todo dado, y aparte el gobierno me va a regalar impuestos, ¿no? Regalar impuestos y agua. Y no voy a pagar eso. ¿Se entiende la gran diferencia? Voy a cerrar la pizarra. Hay personas que ya parten con una gran ventaja sobre nosotros. Los más ricos. Y los más ricos, a menos que la rieguen bien feo, no tendrían por qué dejar de ser ricos. Pero los más pobres, aunque le echen muchas ganas, es muy probable que sigan siendo pobres. Porque ser pobre es más caro, increíblemente. Y les voy a poner un ejemplo, si no me creen. El influencer que ustedes sigan, el que quieran, Yuya, bueno, el que quieran, no, espero que sí sigan buenos influencers. Vamos a poner a Yuya, es un buen ejemplo. El Rubius, Auron, Carlos Rivera, no sé, Stephen King. Vaya, Mark Zuckerberg, ¿no? Elon Musk, el que ustedes quieran. Cristiano Ronaldo, ¿no? Por ejemplo, Scarlett Johansson, no sé si nos vamos de ese lado. Dana Paola, ¿no? O sea, es un decir. ¿Lo han visto que sale con un reloj y un bolso o algo así y se toma fotos? ¿Cuánto creen que les costó el reloj? Nada. Gratis. Nada. Es más, hasta le pagaron por tomarse la foto. Vayan ustedes a una tienda, la que ustedes quieran. Es más, vayan a la matriz de las bolsas, ¿no? De Westies, de West, del reloj, Tag Heuer, Ferrari, no sé, Loba, lo que quieran. Y díganles, oye, regálame un reloj para que yo le tome una foto en Instagram. Es decir, seguridad, sáquenlos de aquí, ¿no? Es más caro ser pobre. O sea, en verdad, pareciera irrisorio, pero es súper caro. Por ejemplo, cuando alguien de una clase no tan pobre se enferma y le recetan que se tome paracetamol con algo, ¿no? Y ese algo es para proteger el estómago. Vas y ¿cuánto cuesta? No, pues 500, ¿no? Y dices, híjole, está caro. Y el genérico, ¿no? El de Farmacias del Ahorro, pues 300. Pues me dan el de Farmacias del Ahorro y se agrega aparte a mi monedero y cada vez que yo compro 4 me regalan 1, ¿no? Es una decisión muy inteligente. Y me lo tomo y me curo y no pasa nada, o sea, es decir, me curo y ya estuvo. Pero una persona pobre llega a Farmacias del Ahorro, ¿no? Y pregunta, le dicen lo mismo y dice 300 es un chingo si yo gano 150 al día. O sea, tendría que trabajar 2 días y no comer 2 días para comprarme ese medicamento. Voy a farmacias similares y ahí cuesta 30 pesos. Pero aquí hay un problema y ahí hagan una nota amarilla, ¿no? Curiosidad de la clase. Los productos genéricos son de alta calidad, es decir, ya quebró la patente original y ahora otros laboratorios pueden replicar con la misma fórmula y porción
el medicamento y técnicamente funciona igual. El medicamento de patente traerá un poquito, un componente diferenciado, o sea, por ejemplo, tantito vitamina B12, tantita vitamina B3, tantito omega 3, o sea, un plus extra que la hace entre comillas mejor, pero puede ser alérgico al plus extra. Pero el genérico trae el compuesto químico que necesitas igualito. En un medicamento similar no lo trae igual, lo trae como su nombre lo dice, similar. Trae 75% del compuesto original y 35% de leche nido, ¿no? Por decir un ejemplo. Y no trae el que te protege el estómago. Entonces la persona pobre va, se compra este medicamento y medio se cura, porque nada más tiene 75% de la solución, y se amuela el estómago, porque no tiene protector estomacal. Al rato está enfermo del estómago. Así de sencillo. Obviamente, o sea, nosotros por querer tener servicios, carro, tele, etcétera, pues sí, gastamos más que una persona pobre. Pero para los pobres es muy complicado salir de esas condiciones. No es imposible. O sea, no es imposible. Pero no solo basta con querer. Porque yo me imagino que si le pregunto a personas muy pobres, ¿quieres dejar de ser pobre? Me van a decir sí. O sea, de querer no se trata, ¿no? Difícilmente alguien me dirá, no, carnalito, yo siempre he querido vivir así, ¿no? O sea, difícilmente alguien me dirá eso. Sí me lo dirán, pero muy poquitos. Hay una percepción, y con eso terminamos la clase, ¿les parece? Hay una percepción que dice que los pobres son pobres porque quieren, y me parece que no hay nada más inhumano, inculto y poco ético que se pueda decir. Y quien diga lo contrario, se lo sostengo que le falta conocimiento. Estudios de movilidad social demuestran que de cada 100 personas pobres, solo 3 o 4 llegarán a ser de los más ricos. La mayoría seguirá siendo pobre, unos subirán un quintil y ya muy poquitos llegarán al tercero, cuarto y quinto. Y de esos que llegan, la mitad es por fortuna. O se sacaron la lotería literal, o se casaron con alguien más rico, o algo les pasó que de repente tuvieron un golpe de suerte y se hicieron ricos de una u otra manera. No es así para todos. A ver, yo se los pongo bien claro, así, pero bien claro. Busquen cuántas personas en condición de desempleo hay. Primero. Y luego váyanse a buscar toda la cantidad de empleos que hay. Toda. Desde vigilante, desde albañil, o sea, toda la oferta de empleos. Y van a descubrir que hay más personas que quieren trabajar que empleos. Se los prometo. Y esta es una lógica capitalista. Chicos, para marcarle por teléfono a ustedes, yo tenía que descolgar el teléfono, ¿no? Y decir, sí, buenas tardes, centralita, me comunica por favor a Arizona, ¿no? Y en Arizona me contestaba otra centralita. Centralitas son las mujeres que operaban unas terminales de teléfonos que eran hechas por una empresa que se llama Central. De ahí las centralitas. Y en Arizona le decía, ay, por favor me comunica al condado Wellington, ¿no? Y en el condado Wellington les decía, ay, por favor comunícame con la casa de Susana, ¿no? O sea, ya después de, o sea, 3 personas para hablarle a la exnovia, ¿no? Por ejemplo, para decirle, te odio, ¿no? Y le cuelgo. O sea, ¿se imaginan la cantidad de tiempo y de personas? ¿Saben cuántas personas hay detrás del teléfono? Ni uno. Son conmutadores, son máquinas que procesan millones. Se necesita un ingeniero cuando se descompone. Y allá hay respaldos, así es que no hay problema. Una sola persona para millones de llamadas, cuando antes requerías 3 personas para una llamada. Eso es solo un ejemplo. Vean las carreteras, vean estos puentes todos raros de Hot Wheels que están aquí en Pachuca, ¿no? O sea, vean la maquinaria con la que se hizo. Antes hubieran tenido que ser 10 años de un buen de peones todo el día y no nos hubieran quedado tan chuecos, nos hubieran quedado mejor, ¿no? Claro, o sea, se ganan cosas con la velocidad y se pierden otras. Entonces, chicos, no alcanza. Y ahora vean los salarios. O sea, vean, por ejemplo, cuánto gano yo, que no es queja, con todo el conocimiento especializado que tengo dando clases. Versus cuánto gana la que saca copias, que a la vez es amante del secretario de X secretaría.
Me explico, o sea, es complicado dejar de ser pobre. Ahora, van a decir la típica, pues que ahorren, que se especialicen, que se sacrifiquen, que no se den gustos. Si son pobres no tienes derecho a divertirte, no manches. O sea, no. Todos necesitamos recreación. Algunos pagan 20,000 pesos por ir a la Fórmula 1, algunos pagan 50,000 pesos por un crucero, otros pagan 500 pesos por un cine, ¿no? Un buen cine, otros pagan 200 por un mal cine, otros pagan 10 pesos por las luchas. ¿No? Esa es la verdad, pero todos necesitamos divertirnos, no somos esclavos del trabajo. El cuerpo demanda otras cosas. Entonces, tú dile a una persona que deje de tomar esa cerveza que le cuesta 20 pesos todos los domingos y que ahorre esos 20 pesos por 10 años para que pueda ponerse un negocio. Chicos, ¿saben lo difícil? O sea, sí lo deben de saber. O sea, lo difícil que es sobrellevar una realidad que es cruel, que no te gusta. Por eso se recurre a vicios. Porque no sabemos manejar emociones, porque no tenemos inteligencia emocional. Y hay doctores que fuman, ustedes lo han visto. ¿Cómo es posible? O sea, estás hablando de un cúmulo de conocimientos tan grande y fuman. No es posible. Porque forma parte de esa inteligencia emocional que no tenemos, forma parte de esa ignorancia que todos poseemos en mayor o menor medida. O sea, se necesita ser, de verdad, dedicar muchas horas de estudio a percepciones, a factores de riesgo, a adversiones, a inteligencia emocional, a múltiples inteligencias, para que medianamente empieces a tomar buenas decisiones. ¿No? O sea, medianamente. A mí siempre me pasa, ¿no? O sea, junto mi dinero, lo guardo, voy bien, se acumula, estoy muy feliz. Sucede algo en la casa, bueno, se gasta y no me molesta, Dios sabe que no me molesta, porque bueno, ahí estaba el dinero y gracias a Dios se pudo pagar, ¿no? Una enfermedad, cualquier cosa, ahí está. Pero de repente se acumula un poquito más, ¿no? Y sale, no sé, sale un nuevo teléfono. Y sí me alcanza, ¿no? Y haces cuentas y dices, no, pues sí me alcanza y te lo compras, ¿no? Y ya que te lo compras es pasar todas tus fotos, volver a bajar todas las aplicaciones, cambiar todas tus cuentas, se te olvidan todas tus contraseñas, se te cae y se estampa y dices, ¿para qué comprar un pinche teléfono? ¿No? Si ya el que tenía estaba bien. O vendes algo y te compras otra cosa y dices, ¿para qué la compré? A todos nos ha pasado. O sea, la medida en la que te pase es si eres más o menos listo en economía familiar o en economía del hogar. Pero a todos nos pasa en algún grado. Entonces, espero que les haya gustado la clase de hoy. Espero que se lleven muchas cosas. Les voy a ir dando así notitas curiosas de muchas cosas, pero que van ligadas al tema. Iniciamos por globalización porque las problemáticas sociales son problemáticas globalizadas. Es decir, van a afectar en mayor o menor medida a muchas regiones al mismo tiempo. Por ejemplo, la pobreza. Si nos vamos al mundo, diríamos, no, pues pobres los de África, ¿no? Por decir. Si nos vamos a México, diríamos, no, pues pobres los de Tlaxcala, ¿no? Los de Chiapas, los de Tabasco. Si nos vamos a Hidalgo, diríamos, no, pobres los de Yahualica, los de Pisaflores, ¿no? Si nos vamos a Pachuca, decimos, pobres los de la 20 de noviembre, ¿no? Los de arriba de la Peña. Y es más, y si nos vamos a los de la 20 de noviembre, van a decir, pobres los de arriba, porque los de la primera fila estamos bien padres. O sea, me explico, ojo con las percepciones, con los niveles, o sea, hay ricos y pobres en México como no tienen idea, o sea, muchísimos más pobres que ricos, ¿no? Pero los ricos más ricos de México son tan ricos como los más ricos del mundo. Y los pobres más pobres de México son tan pobres como los más pobres del mundo, cosa que no pasa en otros países. Los más pobres de Londres están entre 50 y 60 puntos porcentuales más ricos que los más pobres del mundo, ¿no? O sea, hasta, como diría un amigo mío, hasta en los perros hay razas, ¿no? O sea, hasta en la pobreza hay niveles. ¿Comentarios? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia, temática? ¿Propuesta? ¿Duda? ¿Cómo superar a su ex en 3 sencillos pasos? ¿No? ¿Nada?
Por ahí veo caras de sí, pero en privado. No, no es cierto. Va, chicos, chicas, y si no hay más que hablar, les agradezco el tiempo, les agradezco la clase. Los vería el día de mañana, ¿no? Mañana, ¿a qué hora tenemos clase? A las 4 me parece. Va. Sí, a las 4. Mañana nos vemos, chicos. Los veo a las 4 y continuamos con esta presentación que se quedó inconclusa. Comentamos algunas cosas más. Si tienen alguna duda o pregunta, estaría padre que la plantearan. De hecho, me gustaría que si alguno tiene algún tema, alguna noticia, algún dato que se encuentre que a ustedes les parezca interesante, nos lo puede plantear al inicio de la clase y lo debatimos un poquito y vamos puliendo nuestra técnica de debate, de estar a favor o en contra. Se los agradecería mucho, espero que lo puedan hacer. De cualquier índole, siempre y cuando sea un tema decoroso, ¿no? O sea, no somos la mesa reñoña, ¿no? O sea, es un tema decoroso y ya, ¿va? Pero fuera de eso, lo que quieran. El tema que quieran, el área que quieran. De aquí le hacemos todo y si no, ustedes nos capacitan. Los veo mañana, cuídense mucho, los quiero. Échenle ganas, bonita tarde, tápense, no se vayan de casa. ¿Me puede dar 5 minutos al final, por favor? Nos quedamos, compañero. Gracias. Va, chicos, si no hay nada más, nos vemos mañanita. Voy a parar aquí el video.